96.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 6 de mayo del año 2020, buenos días a todo el equipo de El Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, y muy buenos días pues a las teleaudiencias de los canales 29, Teleuniverso, y pues el canal 24 de Santo Domingo TV. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, inmediatamente vamos a ver los temas que hemos anotado para el día de hoy en nuestra agenda, a los que nos vamos a referir. En primer lugar, está descartado que el COVID-19 como un producto de laboratorio. Sus orígenes están evidentemente en la naturaleza animal. Otras informaciones relacionadas con la pandemia, tenemos un llamado a la Tesorería de la Seguridad Social, a la CISARRIL, porque hay que hacer precisiones, porque resulta que donde la TCS había dicho Digo, no dijo Digo, sino que dijo Diego. Y hay una serie de cosas ahí que para empresarios y empleados son perjudiciales, y en términos iniciales, por lo menos así no estaban planteadas. Y entonces tengo una revelación importante en relación con medidas que ya empieza a adoptar el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Ahí tengo una primicia, pues, en relación con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que dirige, pues, Manuel Jiménez. Entonces, bueno, señores, miren, con relación a este caso, a esta pandemia, hay que insistir en que esto no estaba en los planes de nadie. Esta pandemia no estaba en la agenda del siglo XXI, por lo menos en lo que proyectaban los principales pensadores sobre cuáles eran los desafíos que enfrentaba la humanidad en el siglo XXI. Yo creo que después de lo que ocurrió, pues ya en los finales del siglo XX, cuando en el 1989, 1990, 1991, se presentaron los 3 años que cambiaron al mundo, que es en los años que se produce el derribo del muro de Berlín, que se produce pues el colapso de la antigua Unión Soviética, y que el mundo bipolar se convierte en un mundo donde prácticamente el liberalismo era la corriente que iba a impregnar la mayor parte del globo terráqueo, que aparte de esos acontecimientos que fueron de por sí muy esperanzadores, a principio de este siglo, digamos, en el primer decenio de este siglo XXI, se produjo un acontecimiento
muy esperanzador para el mundo, muy esperanzador, no solo para los Estados Unidos, que fue la escogencia del primer afroamericano como presidente de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama. Aquello no fue solo un acontecimiento extraordinario para Estados Unidos, que después de haber conquistado su independencia sobre preceptos que planteaban la igualdad de los hombres ante Dios, surge como una sociedad en la que esa igualdad realmente no estaba establecida, porque, por ejemplo, existía la discriminación racial y entonces toda la lucha que llevó a cabo este movimiento de Rosa Parks, de Martin Luther King, lo que pretendía era llevar a Estados Unidos a asumir sus propias concesiones, es decir, a que Estados Unidos asumiera de verdad en los hechos, en forma real, las concesiones que le dieron origen, que planteaban esa igualdad. Entonces la escogencia de Barack Obama se parecía mucho a esa igualdad. Y estoy citando en estos momentos a Barack Obama. Cualquiera puede preguntar qué tiene que ver esto con el COVID-21, con el COVID-19 y esta pandemia que nos ha sorprendido a todos en el siglo XXI. Porque recién leía una conferencia del presidente Barack Obama que se habría producido en el año de 2016-2017. Veía reseñas de esa conferencia y Barack Obama hablaba de la agenda del siglo XXI y las cosas que nos presentaba sobre este siglo eran cosas que realmente debían de llenarnos a todos de cierto optimismo, Él decía, por ejemplo, miren, señores, tenemos el privilegio, o hemos llegado a cultivar el privilegio de estar en este siglo, y en este siglo en el que estamos, él hablando ya de principio de siglo, ¿no? Por lo menos del primer cuarto, que en el que aún todavía estamos, él decía que una de las virtudes que teníamos en esta etapa era que las enfermedades infecciosas, que por eso lo estoy citando en estos momentos, decía Barack Obama, las enfermedades infecciosas matan menos que la vejez. Es decir, él decía, una de las características del siglo XXI es que las enfermedades infecciosas matan menos que la vejez. Y si aparece cualquier situación con el desarrollo de la biotecnología, rápidamente es contenida. Y ahí abordó el tema por ejemplo, del ébola. Entonces, esta es una de las virtudes de este siglo, que las enfermedades infecciosas matan menos que la vejez, que el hambre estaba matando menos personas que la obesidad, y que los accidentes de tránsito, que la violencia estaba matando menos personas que los accidentes de tránsito. Así habíamos llegado al siglo XXI. Entonces, fíjense cómo se nos presenta después una pandemia que hace borrar todo eso, porque jamás pensábamos que íbamos a tener la muerte repartida por todos los confines sin saber hasta dónde va a llegar esto, porque todos los estados, todos los países estamos aspirando a controlar la curva, a aplanar la curva y luego a vivir con el COVID-19. Vivir quiere decir que seguirán produciéndose contagios, que seguirán produciéndose muertes. Lo único es que se seguirán tratando y se tratará de mantener controles, porque no es un asunto
que tenga la posibilidad de desaparecer por ahora. Entonces, aterrizando en otras informaciones que tienen que ver con esto, el debate sobre el origen de la pandemia, que principalmente Estados Unidos ha insistido mucho en eso. Bueno, desde los propios Estados Unidos, una voz tan autorizada como la del doctor Anthony Fauci, que es el principal asesor del gobierno en el combate de esta pandemia, el doctor Fauci ha dicho categóricamente que este no pudo ser un virus de laboratorio, que no pudo ser un virus de laboratorio. Él dice, el virus no pudo ser artificialmente manipulado. Él descarta totalmente la posibilidad de que este haya sido un virus artificialmente manipulado, coincidiendo con lo que esta misma semana ha planteado la OPS, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que el coronavirus circula de manera ancestral entre los murciélagos. Entonces, lo que está por determinarse es cuál ha sido el intermediario entre los murciélagos y el hombre y los seres humanos para que esto produzca contagio entre los seres humanos. Pero creo que aquella teoría que estaba planteando la posibilidad de una creación de laboratorio está cada vez más, digamos, desmeritada. Eso es importante porque esa creencia crea un elemento muy distorsionador que nos impide llegar a una solución global sobre este tema. Aquí hay varias informaciones. Ayer hubo una intervención de Gustavo Montalvo que la podemos resumir en una negación categórica de que a partir del 11 de este mes se vaya a producir un proceso de apertura, aunque hay otras declaraciones del ministro de Hacienda hablando de que posiblemente eso ocurra a partir de la segunda semana de mayo. No hay contradicción entre Gustavo y Donald, porque lo que Gustavo está negando categóricamente es que sea a partir del 11. Él no anunció a partir de cuándo es, pero evidentemente que si Donald, que está trabajando en las medidas de reactivación económica, está hablando ya de que a partir de la segunda de mayo pudiera haber cierta reapertura, es porque por ahí debe andar la planificación. Entonces, él también habló de lo que ha ocurrido con los servicios de la energía eléctrica, que en verdad ha sido un servicio que se ha mantenido estable, y lo que ha ocurrido con los servicios de la Internet, cómo estos servicios se han mantenido estables. Lo que hay una queja de muchas personas con relación al servicio de la energía eléctrica, no de cómo le habrían llegado la factura a las casas, porque si estamos en la casa, en tiempo de calor, todos estamos conscientes que estamos consumiendo energía eléctrica, pero ocurre con oficinas que no están activas, ocurre con centros comerciales que no están activos, ocurre con segundas viviendas que la factura ha llegado como en los tiempos de mayor actividad. Entonces, ese sí es un elemento que él no lo tocó, pero está presente, y ojalá que las distribuidoras estén abiertas a los reclamos de la gente en ese sentido, porque no es posible que donde usted no ha estado dando uso en casi 2 meses, la factura pues llegue como si se estuviera trabajando activamente. Y habló también del caso de la telefonía, en eso tiene toda la razón, y después explicó los planes como el gobierno se ha estado enfrentando al tema de la sequía. Fíjense, señores, que son varias urgencias que se están enfrentando a la vez. La pandemia del coronavirus,
las secuelas económicas de la pandemia del coronavirus, el incendio de Duquesa, otros incendios forestales y el tema de la sequía. Es decir, que son varios frentes, todos que plantean cuestiones vitales para la gente que al mismo tiempo se están pues atendiendo. Entonces, voy a pasar al tema este de la TCS. Voy a pasar a lo de la TCS porque resulta que el anuncio que se hizo no se está cumpliendo como corresponde. Es decir, la TCS ahora ha informado, miren, señores empresarios, lo que nosotros le estamos exonerando a ustedes son los cargos. Es decir, lo que le estamos quitando son el pago de intereses adicionales. Pero resulta que si usted no paga y deja vencer más de 60 días, sus empleados no van a tener servicio de salud. No habíamos hablado así. Por lo menos eso no se había explicado que eso era así. Entonces, los empresarios que no han visto esta alerta, pues, y sus empleados sobre todo, a la hora de requerir servicios en una situación como esta, pudieran tener dificultades. Entonces, esto es lo que ellos han explicado. Esto es una explicación de la TCS. Hacemos de público conocimiento que las facilidades anunciadas por la Tesorería de la Seguridad Social, TCS, el pasado 31 de marzo de 2020, donde anunció el otorgamiento de una prórroga de hasta 30 días después de concluido el estado de emergencia para el pago de las notificaciones de pago cuyo vencimiento se encontrara dentro del marco de este estado de excepción. Entonces dice, notificaciones a partir de marzo 2020. Su alcance será únicamente respecto a la no aplicación de los recargos e intereses. Por consiguiente, aunque las notificaciones de pago de la TCS no generarán recargos por mora e intereses, el no pago de las mismas sí interrumpirá la cotización e iniciará el plazo de ley de 60 días a partir de la última cotización para que la ARS mantenga activo los servicios de salud de sus afiliados. Pero el asuntito no se queda ahí para las empresas, no se queda ahí. Resulta que como tú no lo pagas a través de este esquema complementario, cuando las ARS no se cobran a través de este esquema complementario, porque este es un esquema complementario en el que el trabajador está pagando una parte y la empresa está pagando la mayor parte. Entonces, si no se cobra a través de este esquema complementario, ¿qué resulta? Que automáticamente se brinca el pago hacia una tarifa más alta para el empresario. Se lo resumo. Supóngase que usted es una empresa que habitualmente paga, por ejemplo, que Eury Cabral paga 150,000 pesos de TCS por sus trabajadores, por sus trabajadores, no colaboradores, que ya no hay trabajadores, colaboradores. Entonces, ¿qué pasa? Que como se acogió a esta prórroga, él no la va a pagar, porque como no va a pagar los intereses, él no la va a pagar. ¿A usted sabe qué hacen con Eury Cabral? Que como él no la pagó por este sistema complementario, él pasa automáticamente a una tarifa más alta y en vez de cobrarle los 150,000 que él iba a pagar o los 160,000, entonces él tiene que buscar 250,000. Entonces él dice, pero ven acá, pero ven acá. Y no es cerrado que estoy, y no es enfrentando una crisis que estoy. Entonces, dígame claramente que pague mi TCS, porque de lo contrario, si yo tengo dificultad para pagar
150,000 o 140,000 o 130,000. Tengo más dificultad para pagar 250,000. Ah, no, que yo se lo voy a devolver después cuando entonces cobremos. Pero venga acá, lo que yo necesito es capital ahora. Entonces, eso no se está manejando de la manera más adecuada, o la información no fluyó de manera correcta. Las empresas creyeron una cosa y resulta que ahora se están encontrando con otra, y eso es sumamente incómodo. Eso es sumamente incómodo y perjudicial. El que tiene la dicha de tener fondos tiene el pique de que, bueno, le pasó algo que no estaba previsto, pero el que esto lo atrapó, el que esto lo atrapó sin opción, pues la verdad es que esto le da sumamente duro, muy duro le da esa situación. Entonces, yo he recibido también comentarios individuales de personas que me han dicho, Julio, pero fíjate que voy al banco y el banco me dice que no, que yo no califico porque mi préstamo era de tal tiempo, que lo que venían eran los préstamos anteriores. No se le puso fecha a los préstamos. Se habló del sentido general de medidas que incluían a todos los préstamos para que las personas tuvieran esas facilidades. ¿Qué pasa? Que también con los préstamos hay algo. Con los préstamos hay algo. Por ejemplo, ok, señor, usted no va a pagar en estos momentos capital. Lo que va a pagar es los intereses. Y los intereses de estos 3 meses que yo le estoy dando de gracia, yo se lo estoy acumulando. Usted como quiera lo va a pagar. Entonces, eso no quiere decir que se han quitado esos intereses, que se han eliminado. En algunos casos ha ocurrido así. Eso también es distinto a lo que uno pensaba y a lo que uno le comunicó a la gente. Y a mí me gusta decirle las cosas a la gente como son. Caigan bien o caigan mal, las cosas como son. No presentarlas de una manera y que después estén resultando de otra. Porque no fue así que comunicamos realmente esas facilidades. Entonces, señores, miren, déjenme ver aquí entre las cosas a las que dije que me iba a referir, de las cosas a las que dije que me iba a referir, quiero brevemente tocar a un aspecto que no tratamos de lo que informó el gobernador del Banco Central ayer, y que para mí es un aspecto también importante, porque él informó de las medidas que se han tomado en el ámbito monetario. Es decir, que no solo fue el aspecto de las explicaciones que abordamos todos en el día de ayer, de las razones por las que sería altamente perjudicial para la economía la propuesta que se está debatiendo en el Congreso, que mucha gente no le da mucha seriedad a eso y cree que en el caso de algunos diputados, están en la tradición de siempre. Algunos diputados están en la tradición de siempre, que es colocar temas con otros objetivos. Porque es extraño que esto no salga de la cúpula de ninguno de los partidos a los que pertenecen esos diputados, a excepción hecha del Partido Reformista, que ya uno sabe que excepción hecha de eso, pero después eso no sale de la cúpula de ninguno de esos partidos. Bueno, decía el gobernador lo siguiente: en el ámbito monetario, la Junta Monetaria y el Banco Central han aprobado una serie de medidas monetarias y financieras por más de 100,000 millones orientadas a proveer liquidez a las entidades de intermediación financieras y a contribuir con el dinamismo del crédito al sector productivo nacional, en especial a la micro, pequeña y medianas empresas y a los hogares dominicanos. Del mismo modo, se han puesto a disposición pues unos 622.4 millones de dólares
a través de operaciones de reparto y liberación de recursos del encaje legal en moneda extranjera para satisfacer la demanda de los principales sectores usuarios de divisas. En adición, se han colocado unos 1.600 millones de dólares a través de la plataforma electrónica de divisa para contribuir con el funcionamiento adecuado del mercado cambiario. Adicionalmente, el 29 de abril del 2020, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó la solicitud de República Dominicana de asistencia financiera. Con esto que está informando el Banco Central, parece ser que las razones de la subida en el dólar son especulativas, porque el Banco Central dice que ha estado haciendo las intervenciones necesarias para evitar que haya un deslizamiento perjudicial en el tema de la prima del dólar. Eso es lo que está explicando ahí el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, Jovita, pasemos a la primicia, porque tienes el documento ahí que voy a dar a conocer en primicia en estos momentos, y me voy a referir a lo que implica este documento. Vamos a ver, tienes un documento ahí. Este documento es una convocatoria, esta es la primicia, es una convocatoria a la sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Esta es una convocatoria firmada por Franklin Marte, que es el presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Entonces, esta convocatoria dice lo siguiente: hacemos formal convocatoria a los honorables regidores a la sesión ordinaria que celebraremos el jueves 7 de mayo, es decir, mañana del 2020, a las 10 de la mañana en la sala de sesiones Ignacio Martínez H del Palacio Nacional del Palacio Municipal José Francisco Peña Gómez, Ayuntamiento Santo Domingo Este. Los puntos de agenda son los siguientes: informe del señor alcalde Manuel Jiménez. El segundo, asunto que someten a los honorables regidores sobre: primero, solicitud de convocar y aprobar el proyecto de creación de 14 delegaciones municipales o mini alcaldías sometido por el honorable regidor licenciado Ramón Jiménez. Pero el punto polémico, el punto noticioso, es el B. Ese es el punto noticioso, el punto B. Y el punto B es solicitud de conocer y aprobar la revocación de la resolución 4818, número 4818, de fecha 13 de diciembre del 2018, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es la número 00553-19, de fecha 10 de diciembre del año 2019, sometido por los honorables regidores, licenciado Aber Elías Mato Rodríguez y Robert R. Arias Fernández. Y entonces solicitud de conocer y aprobar la actualización del reglamento interno. El aspecto polémico, como he dicho, es este punto B. Evidentemente que el nuevo alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, cuenta con la mayoría en la sala capitular para la aprobación de esta resolución de revocación de el permiso para la construcción o para la instalación de una terminal de autobuses ahí en terrenos continuos al Parque del Este. Entonces, esto se va a aprobar mañana. No tengo la menor duda de que esto se va a aprobar.
Esto además era una promesa de campaña de Manuel Jiménez, que siempre se opuso a esa terminal y dijo que si era electo alcalde iba a producir lo que mañana va a ocurrir. De lo que yo no estoy muy seguro es de los efectos jurídicos de la desaprobación, porque en términos de lo que establece nuestra Constitución, solo se legisla para el porvenir. Ninguna resolución, ninguna ley, pues ninguna decisión administrativa tiene un carácter retroactivo, ni modifica los derechos que ya se hayan adquirido en función de una decisión anterior que haya sido adoptada por los organismos correspondientes. Por ejemplo, si la sala capitular de cualquier cabildo aprobó un uso de suelo para un edificio o aprobó un uso de suelo para cualquier instalación, una nueva sala capitular después no puede revertir ese uso de suelo si ya se habría ejecutado en función de los derechos adquiridos. Aunque aquí, posteriormente a la decisión de la sala capitular, hubo un recurso ante el Tribunal Constitucional, ni siquiera ese recurso tiene un efecto sobre derechos adquiridos. Entonces, ahí se va evidentemente a un conflicto jurídico en el que de nuevo tendrá que actuar un tercero imparcial. Lo que quiero dejar claro es que per se, cuando mañana la sala capitular se reúna y 20 regidores levanten la mano derogando el permiso que se dio para la construcción de esa terminal, con ese voto y esa decisión, eso no basta, porque esa decisión es producto de una decisión legítima de esa propia sala capitular, y los derechos que se hubiesen generado a partir de esa decisión anterior no pueden ser realmente derogados ni anulados. Esa es la lectura que tengo. Entonces, pero veremos lo que pasa. De todas maneras, ahí hemos compartido este tema que es, desde luego, una primicia. Podríamos decir que Manuel Jiménez se planta inmediatamente en un conflicto frente al gobierno o frente al Ministerio de Obras Públicas, que está llevando a cabo esta obra, y ya veremos cuál es la decisión que va a pesar cuando el Tribunal Superior Administrativo o la instancia que corresponda tenga que ver entre unos derechos que otorgó una decisión anterior y lo que ocurre con una decisión posterior. Pero ahí está, señores, servida esta primicia. Entonces, vamos a hacer una pausa, son las 7:31 minutos y regresamos en breve con otros comentarios. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Nuevos televisores 4K Ultra HD TCL Serie P2. Marco metálico de gran elegancia. HDR que reviva las imágenes hasta la perfección. Sistema operativo Linux, tan claro y real que puedes sentirlo. Somos la calidad. Radio Centro. Sucesos como los que se protagonizaron en Puerto Plata son inadmisibles. Es el ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. Para monitorear y atajar este posible crecimiento del